YouTubers, vamos a empezar con la clase de RIP versión 2. Venga, entonces, la topología de red que hemos creado, ¿vale? La tenéis aquí. Hemos activado ya la capa 1 y la capa 2, ¿vale? Y ahora vamos a configurar la capa 3, ¿vale? Vamos a ver los protocolos de enrutamiento dinámico, ¿de acuerdo? Antes de empezar a configurar nada, quiero comentaros una cosa. Está molado de YouTube, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Vale? Venga, entonces fijaros, los protocolos que en teoría deberíamos estudiar, son protocolos que se llaman, a ver un momentito que aumento la fuente para que lo veáis. Son protocolos que se llaman IGP, ¿vale? Son protocolos Internal Gateway Protocols, ¿vale? Y de hecho, dentro de estos dos, o dentro de este grupo, nos encontramos con dos tipos, ¿vale? Un primer tipo que sería el enrutamiento estático, que esto ya lo habéis visto, o el encaminamiento estático, ¿vale? Esto ya lo hemos visto, ¿eh? Y luego tenemos el encaminamiento dinámico, ¿vale? Dentro de este grupo del encaminamiento dinámico tenemos tres subgrupos, ¿vale? Uno que serían los protocolos vector distancia, ¿vale? Como serían pues RIP versión 1, RIP versión 2, IGRP, ¿vale? Luego tenéis otros como serían los de estado enlace, como sería OSPF o IS, y luego el 2.3, ¿de acuerdo? Como serían híbridos, como el EIGRP, ¿vale? Entonces, bueno, sobre la diferencia entre el encaminamiento estático y el dinámico ya hemos hablado, ¿vale? Hemos visto los pros y los contras que presenta cada uno de estos protocolos, en cuanto al tamaño de las redes, en cuanto a los recursos de ancho de banda, tiempo de CPU y memoria RAM, de los dispositivos y de los enlaces y los dispositivos, ¿vale? Pero luego, desde el punto de vista dinámico, bueno, habría que dedicar un poco más de tiempo del que tenemos para profundizar sobre todo en OSPF y IGRP. Trabajaremos con este de aquí nosotros, ¿vale? Y si nos da tiempo al final, aunque sea, os pondré un ejemplo, ¿vale? Para que entendáis cómo funciona o cómo se configura el OSPF, ¿vale? Hay otro grupo más grande, que es el EGP, que son protocolos de External Gateway Protocols, o significa eso. ¿Vale? Que son los que se utilizan para, digamos, los primeros, los IGPs, son los típicos protocolos de enrutamiento que se utilizan internamente dentro de una corporación. Pues por ejemplo, yo qué sé, la red del Servei Català de Trànsit, o la ley de l'ICS, o la red de justicia de la Generalitat, o la red yo sé, de una corporación al estilo SEAT, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Esas grandes corporaciones y pequeñas corporaciones utilizan, ¿de acuerdo?, estos protocolos de enrutamiento de IGPs, ¿de acuerdo?, para enrutar el tráfico entre sus redes, ¿vale? Luego tenemos otra clasificación que serían los EGPs, ¿vale? Los EGPs, como por ejemplo, el BGP es uno de estos protocolos característicos, en concreto creo que la versión 4 se sigue utilizando todavía en internet, ¿vale? ¿Qué enrutan estos EGPs, no? Pues bueno, estas grandes corporaciones, ¿no?, por
ejemplo, hemos dicho SEA, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de la Telefónica, proveedores de servicio de Internet. Todo esto, desde el punto de vista del enrutamiento en Internet, se engloban dentro de lo que se llama un sistema autónomo. Toda su red, ¿de acuerdo? Tenéis que interpretarlo como si fuera una única nube, ¿de acuerdo? Y se llama o recibe el nombre de sistema autónomo. Cada una de estas corporaciones tendría un número identificativo de sistema autónomo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen estos protocolos EGPs que habitualmente están configurados en estos routers en Internet? La forma de enrutar, el criterio que utilizan, ¿de acuerdo? No tiene que ver nada como vamos a ver nosotros en los protocolos de enrutamiento estático, como hemos visto, ¿no? Y como vamos a ver en los protocolos de enrutamiento dinámico. Sus patrones de decisión son totalmente diferentes, ¿vale? No están relacionados para nada, ¿de acuerdo? Como con los sistemas de encaminamiento que vamos a trabajar nosotros, ¿vale? Obviamente esto no lo vamos a ver, ¿eh? No vamos a ver estos protocolos y de hecho de estos, pues lo ideal, si no hubiésemos comido tanto tiempo al principio del curso, pues hubiésemos visto RIP versión 2 o SPF seguro y IGRP igual hubiésemos implementado algún ejemplo, ¿vale? Lo importante de estos protocolos que tenéis aquí es entender, o sea, es activarlos, ¿vale? Pero una vez activados, pues ya en principio la operativa que hacen puede ser o puede resultar transparente para nosotros, porque nos podría dar igual. Al fin y al cabo, miraríamos la tabla de enrutamiento de los dispositivos, veríamos que conocen las redes y ya está. Pero lo importante de esto es saber cómo han conocido esas redes. ¿Entendéis la idea o no? ¿Vale? O sea, qué proceso hay detrás, ¿de acuerdo? Cuando activo estos protocolos en los diferentes routers, ¿vale? Que hacen que cada uno de ellos, de estos routers, tengan, digamos, información de cómo llegar a las redes remotas, ¿vale? Los protocolos vector distancia, de acuerdo a como el RIP, por ejemplo, son, digamos, cada router, de acuerdo, tiene información, digamos, o tiene un conocimiento parcial acerca de la topología en la que está. Es decir, no sabe, en este caso, por ejemplo, este router que tenéis aquí, como ocurría con el estático, no sabe si hay 1, 2, 3, 4 routers además de esta topología, no tiene un conocimiento de cómo están conectados estos routers entre sí, lo desconoce, no tiene ni idea. Esto pasaba también con el enrutamiento estático. Cada router sabía cómo llegar a una red de forma remota a través de una IP de siguiente salto, a través de enviárselo a un vecino. Pero no sabía que puede ese vecino se le podía enviar a otro y a otro no sabía el camino, el path que seguía, ¿de acuerdo? El paquete entero para llegar de un origen al destino. Estos protocolos también de vector distancia, ya lo veréis, están continuamente, ¿de acuerdo? En el caso de RIP, bueno, aquí tenéis los apuntes, en el campus lo tenéis, ¿vale? Iremos siguiendo un poco eso también, ¿vale? Tenéis que cada 30 segundos, ¿de acuerdo? Estos protocolos de vector distancia, ¿de acuerdo? En concreto RIP para RIP, va enviando información de su tabla, ¿de acuerdo? De enrutamiento, ¿vale? ¿Para qué? Para dar a conocer a los routers vecinos, ¿de acuerdo? De las redes que él conoce, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este de aquí arrancaría informando a estos dos de aquí acerca de las redes que tiene directamente conectadas. Estos de aquí serían conscientes de la existencia de esta red porque se le ha dicho este router. Y esta información, estos routers la propagarían hacia el resto de routers que tenéis aquí, de tal manera que esta información, ¿no?, de la existencia de esta red llegaría a estos dispositivos. Lo mismo ocurriría en sentido contrario, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto, evidentemente, lo van haciendo de forma periódica, cada 30 segundos. Cuando hay una caída de un enlace o de una red, esa caída también se mete en esas actualizaciones periódicas que de la tabla de enrutamiento que los routers envían a sus routers vecinos, ¿de acuerdo? Pero la idea es que tengáis en cuenta que no, los routers, digamos, en estos protocolos vector distancia, no tienen un conocimiento global de cómo es la conexión de topología de red, ¿vale? Por otro lado, tenéis los protocolos de estado de enlace, ¿vale? Donde aquí los routers sí que saben, de hecho tienen diferentes tablas, no solamente tienen la tabla de enrutamiento, que sería algo parecido a lo que tienen exactamente lo mismo, ¿no?, que tienen los routers cuando activamos un protocolo de enrutamiento estático o un protocolo de enrutamiento dinámico vector distancia, sino que también tienen otro tipo de tablas, como por ejemplo la tabla topológica. Es decir, son conscientes, ¿de acuerdo?, de la existencia de los routers que hay en esta arquitectura de red,
cómo están cada uno de ellos conectados con los otros, ¿de acuerdo? Es decir, un router, por ejemplo, en el caso del SPF sabría que hay 4 routers más y sabían la interconexión, ¿no?, que hay entre cada uno de ellos. Podrían hacerse un dibujo del mapa de red, ¿vale? Esto, evidentemente, ¿cómo se consigue esto, no? Bueno, se consigue esto pues mediante, había que analizar de una forma mucho más profunda, por ejemplo, el protocolo SPF, ¿vale? Ver el tipo de mensajes que se intercambian, pero básicamente para hacer esto pagamos el precio de que inicialmente cuando arranca una red con OSPF, esta información o la convergencia de acuerdo de todos los routers, es decir, que todos los routers sepan las redes que hay, cómo llegar a ellas, ¿de acuerdo? Cuesta un poco más, ¿vale? Es un poco más lento a la hora de arrancar el protocolo USPF. Y también, de acuerdo a eso, pasa por, digamos, porque el protocolo USPF utiliza muchos más recursos, sobre todo a nivel de CPU y a nivel de memoria RAM, de acuerdo, de los propios dispositivos, ¿eh? A diferencia de lo que ocurre con los protocolos, por ejemplo, de versión 2, de acuerdo, donde en este caso el protocolo de encaminamiento no utiliza tantos recursos de memoria RAM, de acuerdo, ni de CPU, ¿vale? Por otro lado, los protocolos de estado de enlace no están constantemente de forma periódica, en un arranque sí, pero luego no están constantemente de forma periódica como hacen los de vector distancia, intercambiando su tabla de enrutamiento, lo cual mejora la eficiencia, de acuerdo, del uso de ancho de bandas. Pero cuando haya un evento en la red, cuando hay una caída de algún enlace, ¿de acuerdo? Esa información sí que se propaga por toda la red. Y como los routers tienen la tabla topológica y son conscientes, ¿de acuerdo?, de la existencia de cuántos routers hay, cómo están conectados, ellos mismos son capaces, sin necesidad de la información de routers vecinos, de encontrar si es que hay un camino alternativo, ¿de acuerdo?, hacia esa red, ¿no?, que ha podido quedar descolgada, ¿vale? Poco a modo de resumen, ¿de acuerdo? Un poco general, ¿vale? Evidentemente luego habría que experimentar con el protocolo, hacer diferentes configuraciones y bueno, eso pasa por dedicarle tiempo, ¿eh? No se puede, incluso con lo que os acabo de decir igual, pues bueno, está bien que estéis con las 4 o 5 ideas, las pinceladas, pero evidentemente hasta que no empieces a practicar, pues estas cosas no se acaban de asumir, ¿vale? Nosotros vamos a empezar con el protocolo RIP versión 2, ¿vale? Haré alguna mención a RIP versión 1, es exactamente casi igual, cambian algunas cosas, ¿vale? Nosotros nos centraremos en estos dos, ¿vale? Y repito, ya haremos algún ejercicio, ¿vale? Al final, antes de acabar esta unidad formativa, ¿vale?, con OSPF para que al menos lo veáis, ¿vale? Cómo funciona, ¿vale? Entonces, fijaros, lo primero que tenéis que tener en cuenta, nosotros cuando utilizamos el protocolo de enrutamiento estático, ¿de acuerdo? ¿Verdad que en ningún momento dijimos, oye, tenemos que utilizar VLSM o tenemos que utilizar subnetting o podemos utilizar redes de clase A, B o C directamente? De hecho, ni lo comentamos, ¿verdad? ¿Vale? ¿Por qué? Porque el protocolo de enrutamiento estático funciona bien, aunque, digamos, con cualquier esquema de direccionamiento que yo haga en la topología. Es decir, ahora lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer, que es el esquema de direccionamiento, ¿no? ¿Sí? Nosotros habitualmente lo hacemos con VLSM, que es la mejor técnica, ¿no? ¿De acuerdo? Porque ahorra, ¿de acuerdo?, espacio o nos evita gastar de forma innecesaria direccionamiento IP, ¿vale? Por ejemplo, si yo ahora que quisiese configurar RIP versión 1, ¿vale? RIP versión 1 es un protocolo, ¿de acuerdo?, de red, este de aquí, que no funcionaría bien si yo hiciese el esquema de direccionamiento de red utilizando VLSM. ¿Se entiende esto? Es decir, yo ahora cojo aquí y digo, por ejemplo, hacerme el esquema de direccionamiento a partir de la red 172.16.00/16. Si aquí necesito 500 IPs, si aquí necesito 200, si aquí necesito 60, si aquí necesito 2, 2 y 2. Lo que yo haría ahora, por ejemplo, ¿qué es a partir de este ejercicio, no? Pues lo que haría ahora, por ejemplo, sería decir, bueno, esta red de aquí, ya sabéis, la 00/23 sería la primera. Esta de aquí sería la de memoria, ¿os sabéis? La punto 1, punto
Sería, en este caso, la punto 1, seguro. Es barra 23 esta, ¿eh? No, sería la punto 2. ¿Sí? Barra 24. Eso es. ¿Vale? ¿Sí? Esta sería... perdón, sí. Punto 2, punto 0. Esta sería la... Esto, si no haces el ejercicio manualmente, ya está, ¿vale? A ver, sería la barra 23. La punto 2. Barra 24. La divido esta en 2. La punto tal. Y esta sería la 3 barra 26. ¿De acuerdo? Esta sería la 172.16. No. 3.64 barra 30. Esto que yo acabo de hacer, como ya sabéis, o deberéis saber, ¿de acuerdo? Es el esquema de direccionamiento utilizando VLSM, ¿vale? Entonces, si yo ahora aquí decido utilizar como protocolo de enrutamiento, que ya no se utiliza porque es obsoleto, ¿vale? Pero si yo decido utilizar como protocolo de enrutamiento en esta red RIP versión 1, no funcionaría, no iría bien, tendría problemas, habría problemas de conectividad entre redes, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque el protocolo RIP versión 1, ¿vale? Cuando un router actualiza información sobre las redes que conoce, no envía la información de máscara. O sea, no envía el 172.16.00/23. El barra 23 lo omite, ¿vale? No envía el 172.16.364/30, lo omite. ¿Y esto por qué es? Porque históricamente el protocolo RIP versión 1 se utilizaba, era muy antiguo y se utilizaba en redes donde no hacía falta utilizar esta técnica de VLSM. Por lo tanto, no obteníamos, ¿de acuerdo? Digamos, subredes de máscara diferente que provienen de la misma red o de la misma subred, ¿vale? RIP versión 2, esto, ¿de acuerdo? Lo cambia. Y con RIP versión 2, una diferencia que hay con RIP versión 1, es que sí que envía la información de máscara. O sea, envía cómo llegar a esta red entera, este router, o cómo llegar a esta, o cómo llegar a esta. Junto la información de red con la información de máscara. Y esto hace posible que RIP versión 2 sea válido como protocolo de enrutamiento en un entorno donde utilizamos VLSM. ¿Qué quiero decir con esto? Que no va separado la manera en cómo hacemos el esquema de direccionamiento, ¿de acuerdo? Y la manera o el protocolo de enrutamiento que utilizamos, ¿vale? Evidentemente, lo más normal, y lo que tiene más sentido siempre, es utilizar siempre VLSM y un protocolo de enrutamiento actual, ¿vale? Como SPF, como IGRP, como RIP versión 2, que aceptan VLSM. Porque eso es la idea. Porque si voy a utilizar un protocolo de enrutamiento que no me acepta VLSM, ya me estoy limitando, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del esquema de direccionamiento, a utilizar la mejor técnica, ¿no? ¿Se entiende esto? Lo que quiero decir, ¿vale? O sea que esto os doy una explicación, ¿vale? Luego veremos esto cómo funciona. Pero la idea es esa. Siempre vamos a utilizar protocolos de enrutamiento actuales que permiten trabajar con un esquema de direccionamiento hecho a partir de VLSM. De hecho, RIP versión 2 o SPF o IGRP aceptan o trabajan con cualquier tipo de esquema de direccionamiento. No hay problema. En cambio, RIP versión 1, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y creo también que IGRP solamente trabajan bien, o son protocolos que se pueden utilizar en redes donde hemos utilizado redes de clase A, B o C directamente, o hemos hecho subnetting, no VLSM, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a hacer ahora la configuración IP, ¿vale? Para el vídeo un momentito. Vale, entonces una vez ya hemos hecho, en este caso, la configuración o el esquema de direccionamiento, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir, una vez sabemos que hemos utilizado VLSM, la técnica como esquema digamos, para hacer esquema de direccionamiento, utilizaremos un protocolo que trabaje bien sobre ese tipo de esquema de direccionamiento. RIP versión 1 he dicho que no, ¿de acuerdo? El 2, ¿vale? ¿Qué hay que hacer?
hay que activar, igual que antes íbamos router a router, ¿no? El encaminamiento estático y íbamos configurando las rutas de forma manual. Ahora no hay que hacer eso. Ahora hay que ir router a router, en los protocolos de enrutamiento dinámico, hay que ir router a router activando el protocolo. Punto. Una vez esté activo, el protocolo RIP de este router hablará con el proceso RIP de este router, hablará con el proceso RIP de este router, el de este router hablará con el proceso RIP de este otro router, ¿de acuerdo? El de aquí abajo hablará con el RIP de este otro y con el de sus vecinos, básicamente con el de sus vecinos, ¿vale? Es decir, cada router hablará con sus vecinos, ¿de acuerdo? Digamos, de la manera en que estipule RIP, que es lo que vamos a analizar nosotros, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se activa. Al menos lo vamos a hacer uno antes antes del descanso, ¿vale? Voy a quitar la lupa esta porque me molesta un poco. Venga. ¿Cómo se hace, vale? Ahora lo pondré con la lupa para que lo veáis. Entramos en modo de configuración general, configure terminal y ponemos router. De hecho, router es el comando para cualquier protocolo de enrutamiento dinámico que hay que activar. Si le dais interrogante, veréis que podéis utilizar BGP, EIGRP, OSPF, RIP, ¿vale? En nuestro caso es RIP, ¿de acuerdo? Y ya no hay que poner ningún parámetro más, ¿vale? Router RIP. Entramos, ¿de acuerdo? En la configuración de enrutamiento, lo veis aquí, config router. Ahora, en el caso de RIP, podéis configurar muchos parámetros, ¿vale? Nosotros vamos a configurar solamente, ahora lo más importante es para hacer una configuración básica, ¿vale? En primer lugar, como vamos a utilizar el versión 2, ¿vale? Hay que poner versión 2. No recuerdo ahora si por defecto el que está activo es la versión 2 o la versión 1. Si no ponéis versión 2, no sé si trabajáis directamente con versión 1, no lo recuerdo. Bueno, si no directamente, pues para quitaros cualquier problema, ponéis versión 2 y ya está, ¿vale? Y ahora, lo importante, exacto, hay que poner el comando network, ¿vale? El comando network ya veremos que cuando trabajemos con OSPF se puede ser mucho más concreto a la hora de definir las redes, pero el comando network lo que se utiliza ¿para qué? ¿Vale? Para dos cosas. Primero, para decirle a un router por qué interfaces ha de enviar actualizaciones de lo que él conoce, de su tabla de enrutamiento, y para decirle a un router, ¿de acuerdo?, por qué interfaces ha de recibir información de otros dispositivos y aceptarla. O sea, dos cosas, ¿vale? Es decir, en cierta manera, con el comando network activamos una interfaz de un router para el proceso OSPF, tanto para el envío como para la recepción de información RIP. En este caso, de información RIP versión 2, ¿vale? Lo que ocurre es que en el caso de RIP es un poco, digamos, muy poco selectivo a la hora de poder definir esto. Y esto es un poco RIP versión 2 y RIP versión 1. Es un poco por temas de herencia, creo yo, de acuerdo, de RIP versión 1, ¿vale? Si yo quiero, a mí que me interesaría ahora, por ejemplo, o por defecto que nos interesaría en este router, que todas sus interfaces, ¿no?, fuesen capaces de ¿qué? De enviar información y de recibirla, ¿no? ¿Vale? En un protocolo normal, en un protocolo como OSPF, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente, podría decir network y diría, ¿ves aquí tengo esta interfaz que está conectada a esta red de aquí? ¿Sí? Yo le diría 172.16.00 y luego le pondría la wildcard, que sería como poner la máscara, ¿vale? Pero bueno, para cortar le pongo /23, ¿sí? Enter. Luego pondría otro network con el 364/30. Enter. Y luego le pondría otro network con el 368/30. ¿Entendemos la idea o no? Es decir, le pondría todas las redes que tiene directamente conectadas. Con eso le estaría diciendo, ¿de acuerdo?, que todas las interfaces del router van a participar dentro del proceso RIP. ¿Sí? Eso en el caso de OSPF, ¿vale? Ahora, en el caso de RIP, esto ni RIP versión 1 ni RIP versión 2 no se hace así, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es un tema de, ya os he dicho antes, un tema histórico. RIP versión 1 solamente utilizaba redes de clase A, B o C, o como mucho subnetting, y por lo tanto, la máscara ya se daba por entendida cuál era, ¿vale? Aquí fijaros, ¿qué hay que hacer? Yo tengo 3 subredes, ¿no? En el comando network, y ahora acabamos con esto, ¿eh? Yo solamente puedo poner redes de clase A, B o C. Con la máscara
la que tiene barra 8, barra 16, barra 24. Entonces, aquí las 3 redes que tengo directamente conectadas, ¿de qué subred de clase B provienen? La 172, 16 barra 16, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Esto. Directamente poniendo esto. Nada. Sin nada más. Porque la barra 16 ya se da por hecho de que es barra 16. Entonces, yo poniendo esto ya incluyo a todas las interfaces del router, ¿sí? Que provengan, o digamos que su dirección de red madre sea esta de ahí. Como las 3 provienen de la misma, ¿de acuerdo? Pues eso ya incluye a las 3. ¿Se entiende la idea esta, no? Luego cuando veamos un ejemplo de SPF, ya veremos que SPF, aunque tengamos este caso, podríamos definir las 3 de forma individual. Es un tema de sintaxis. ¿Vale? ¿Sí? Por lo tanto, fijaros, lo mismo que estamos haciendo aquí, y ahora lo dejo ya, continuamos después del descanso, deberíamos hacerlo en este router, en este y en este. La misma, porque todas los routers tienen redes conectadas que provienen de la misma red madre. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo aquí y continuamos después. Vale, vamos a seguir activando lo mismo que hemos hecho aquí. Como todas las subredes son de la misma red de clase B, que es esta que tenéis aquí, pues vamos a poner simplemente un network en cada una de ellas. ¿Vale? Venimos aquí, hacemos lo mismo, enable, configure terminal, router RIP, versión 2, network 16.0.0, ¿vale? Hay que guardar también. Sí, hay que guardar igual, exactamente igual. Esto está en la running config, en la memoria RAM, ¿vale? Hay que guardar. Fijaros que podéis hacer lo siguiente, ¿vale? Hacéis un notepad y si ponéis esto, vale, pues si ponéis esto, por ejemplo, enable, configure terminal, sí, Roger Script, router RIP, network, en IWR, ¿sí? Que son los procedimientos que seguiríais, lo copiáis, ¿vale? Y ahora ya entráis en los routers y salimos un momentito, los que nos quedan, por ejemplo, en este, ¿veis? Y ya me lo hace todo de golpe, ¿vale? Me he equivocado. 172, no 117, perdón. ¿Vale? 172. Vale, cuidado con esto. Vale, bueno, sí. Yo tengo que borrar la network esta porque no me he equivocado. Vale, 172. Pues con el no delante. Se borra con el no delante. Router RIP. No network 117.16.00. Vale, con esto ya os lo cargáis. Vale, y ahora, bueno, no network y tengo que poner la nueva en la 172. Vale. Venga. Vamos a este, ya lo hemos hecho, vamos con este. Lo mismo, pegar. Ya lo tenemos. ¿Esto lo estáis haciendo? ¿Sí? ¿Vale? Y pegar aquí también. ¿Vale? Y ya lo tenéis. Esto lo podéis hacer cuando tenéis que hacer tareas muy repetitivas. En router real también, ¿eh? Tenéis que conectar, ¿de acuerdo? Y control C, control V y ya estaría, ¿eh? ¿Vale? Lo podéis hacer así y ya está. No digo, pero hacer eso. ¿Vale? Entonces, claro, ahora, de acuerdo que hemos... Bueno, si miráis aquí en este router, o en cualquiera, la configuración RIP, en el showroom, la tenéis aquí,
¿vale? Esto quiere decir que tengo activado el protocolo de enrutamiento RIP, en concreto versión 2, ¿vale? Ahora, lo que está ocurriendo ahora es un proceso de convergencia. ¿Eso qué significa? Desde el punto de vista del enrutamiento, todos los routers ahora inicialmente se están informando de las redes que hay, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Analizaremos eso con más profundidad. Pero va a llegar un momento en el que todos los routers ya sepan de la existencia de las redes remotas, ¿no? En este caso por RIP, ¿de acuerdo? Las que tienen directamente conectadas las saben porque están directamente conectadas. Y en este caso las redes remotas las conocerán no gracias al protocolo de enrutamiento estático, que es lo que habíamos hecho en clases anteriores, sino gracias al protocolo de enrutamiento dinámico RIP versión 2, ¿vale? Entonces ahora explicaremos un poco cómo funciona eso, ¿vale? Pero fijaros que espero un momentito, acordaros que estas actualizaciones se van haciendo cada 30 segundos, ¿vale? Por lo tanto hay que esperar un poco. De momento, si queréis, podéis ir viendo la tabla de enrutamiento a ver si ha llegado ese momento ya. Soy perroot para ver la tabla de routing. Y aquí, pues, lo mismo de siempre. Fijaros, ¿qué redes no conoce este router inicialmente? Las que no tiene directamente conectadas. 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Pues esas 4 redes las ha de conocer mediante RIP. No hay otra salida, ¿eh? Fijaros que hay una red, 2, 3 y 4, ¿no? Que conoce mediante RIP, ¿verdad? ¿Esto lo estáis viendo vosotros ya? ¿Sí? Y hay 1, 2 y 3 que conoce porque las tiene directamente conectadas. ¿El objetivo final cuál es? Que este router sepa, ¿de acuerdo?, cómo llegar a todas las redes de la topología. Este router y además, evidentemente, el resto también. ¿De acuerdo? Que es lo que hacíamos cuando configurábamos, repito, el protocolo de enrutamiento dinámico. Estático. ¿Vale? Entonces, fijaros, voy a poner la lupa un momentito. ¿Vale? Voy a poner aquí otra vista porque... Pues se acabó hacer VLSM, ¿no? ¿Eh? Se acabó hacer VLSM. No, tú tienes que hacerlo igualmente. Claro. No, pero es diferente. El VLSM tienes que hacerlo igual, ¿eh? Se acabó de picar las rutas una a una. Eso. Vale, entonces fíjate, ahora porque esto aquí no me deja, se me queda en vez de la pantalla completa, a ver. Vale, así mejor, ¿vale? De pantalla completa a pantalla normal, ¿cómo lo puedo pasar esto? Control Alt F. Control Alt F. Bueno, entonces fijaros, ¿no? Eso es lo que hay, ¿vale? No hay mayor historia. Fijaros además que en las rutas aprendidas por RIP, ¿vale? Hay una cosa que se llama distancia administrativa, que es 120. Es un número que por defecto RIP tiene asignado. Ahora lo entenderéis mejor, luego haré un ejemplo, no sé si hoy o la siguiente sesión, ¿eh? Esto tiene sentido, ¿vale? Acordaos que otro día lo expliqué en clase. Imagínate que un router, de acuerdo, que toda la clase es un router, ¿sí? Y por decirlo de alguna manera, el ejemplo sea un poco tonto, ¿vale? Pero creo que lo entenderéis así. Imaginaos que Borja, ¿de acuerdo? Esto, tranquilo, cuando salga en el vídeo suprimiré tu nombre por el tema de la LPD y todo esto, ¿vale? Borja, por ejemplo, es RIP versión 2, ¿vale? Y Jordi es enrutamiento estático o cualquier otro protocolo de enrutamiento, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces yo, ¿de acuerdo? Soy un paquete que llega a la clase, al router, y tengo que ir, pues, a la plaza universidad, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues que el router, la clase sabe, por ejemplo, por Borja, que para ir a la plaza universidad el mejor camino es salir por la puerta principal del colegio, ¿sí? Y en cambio Jordi, que es enrutamiento estático, me dice que para ir a la plaza universidad lo mejor es
salir por este pasillo que tenéis aquí y salir por una puerta trasera del colegio, ¿sí? Entonces, claro, el router tiene ahora dos protocolos de enrutamiento trabajando a la vez, ¿sí? Y cada uno de ellos le está diciendo de una manera diferente cómo llegar al mismo sitio. Entonces, ¿de cuál de los dos me fío por defecto? ¿De acuerdo? Entonces, ahí es cuando entra en juego este papel de la distancia administrativa. La distancia administrativa es un número por defecto que se asigna, que obviamente se puede cambiar, ¿vale? Pero que cuanto más alto es, le indica al router que más desconfíe de ese protocolo de enrutamiento. Por ejemplo, en el caso del enrutamiento estático, la distancia administrativa es 1, ¿vale? Y en el caso del enrutamiento dinámico es 120. ¿Por qué es más fiable el enrutamiento estático que el dinámico? Pues porque el enrutamiento estático, teóricamente, tú como administrador lo fuerzas a que el paquete vaya por un camino. O sea, eres tú el que se supone que sabes lo que está haciendo y por lo tanto sabe de acuerdo cuál es el mejor camino para ir. Entonces yo en este caso, el router hará caso y establecerá y pondrá en su tabla de enrutamiento la ruta que dice, o en este caso del enrutamiento estático, que es la que me ha dicho Jordi. Yo iría como paquete, ¿de acuerdo? Por el pasillito, saldría por la puerta trasera para ir a la plaza universidad, ¿sí? Otro parámetro diferente es lo que tenéis aquí, que es la métrica. Que la métrica tiene sentido no cuando comparamos rutas obtenidas por protocolos de enrutamiento diferentes, sino cuando comparamos rutas que ha obtenido un mismo protocolo de enrutamiento. Imaginaros que esta clase es un router, que Borja es enrutamiento RIP, por ejemplo, ¿vale? Y yo llego como paquete de acuerdo a esta clase y tengo que ir a Plaza Universidad otra vez, ¿vale? ¿Qué ocurre? Borja puede decir, hostia, yo mediante el protocolo RIP he descubierto que para ir a Plaza Universidad tienes dos caminos. Uno que es bajando por la puerta principal, con métrica 1, y otro que es yendo por la puerta trasera, que es métrica 3. En el caso de la métrica, igual que con la distancia administrativa, cuanto menor es la métrica, más fiable es ese camino. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ¿qué se instalaría en este caso en la tabla de enrutamiento? Lo que se instalaría en la tabla de enrutamiento es la métrica que ha calculado RIP versión 2 con menor, ¿de acuerdo? Digamos, tamaño, que en este caso es métrica número 1. ¿Entendemos esto o no? Ya haré un ejemplo luego con la métrica en sí. Entiendo que sabéis lo que significa porque hemos trabajado con protocolo de enrutamiento estático. Nos ha permitido hacer balanceo de carga, ruta principal y ruta secundaria. Y aquí es exactamente lo mismo, ¿vale? La distancia administrativa haremos un ejemplo para que veáis más adelante cómo funciona. Pero conceptualmente esta es la idea. En este ejercicio, como no hay ningún otro protocolo de enrutamiento que no sea RIP versión 2, ¿sí? Lo de la distancia administrativa me da igual. ¿Entendéis o no? Porque yo voy a hacer caso, los routers van a hacer caso sí o sí, siempre al protocolo de enrutamiento RIP versión 2. ¿Vale? No hay conflicto con otro protocolo de enrutamiento. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Entonces, a lo que vamos. RIP, ¿de acuerdo? ¿Qué toma como métrica, ¿de acuerdo? En sus rutas. Nosotros cuando lo hacíamos de forma estática decíamos, le pongo la métrica 80, da igual, tenía que ser un valor entre 1 y 255, ¿no? Y jugábamos de acuerdo con que era mayor o menor, pero nos daba realmente igual el valor, ¿vale? En los casos de protocolo de enrutamiento dinámico, este valor, la métrica, generalmente está asociado a algún parámetro físico de lo que sería la red. Pues el número de routers por el cual ha de pasar el paquete, el ancho de banda de los enlaces, el delay que sufre cada paquete en los routers, en fin. Depende del protocolo que estemos trabajando, la métrica será una o la métrica será otra, ¿vale? Entonces, en el caso de RIP versión 1 y en el caso de RIP versión 2, la métrica siempre se calcula teniendo en cuenta el número de equipos, es decir, el mejor camino para ir a una red destino desde el punto de vista de un router siempre es aquel camino por el cual el paquete ha de pasar por menos equipos de capa 3, es decir, en este caso, por menos routers. Vamos a ver en este caso y vamos a analizar, ¿no? ¿Qué me está diciendo esta ruta de aquí? Estamos en este router, ¿eh? Que para ir a la red 20/24, este paquete tiene una métrica o esta ruta tiene una métrica de 2. Lo que quiere decir que cualquier paquete que salga de aquí y vaya a esta red va a tener que atravesar ¿cuántos equipos o cuántos routers? 2, ¿vale? Si venís aquí, veréis 1 y 2, ¿sí? Ahora fijaros, si yo vengo a este router de aquí,
yo hago un show IP router. Él sabe que para llegar a la red 20/24, ¿cuál es la métrica? 1. Antes aquí era 2, ¿no? Y ahora aquí es 1, ¿verdad? ¿Qué ha pasado aquí? Es decir, la métrica es una cosa que se va actualizando conforme la ruta se va propagando. ¿Vale? Es decir, yo lo que no podía decir aquí, este de aquí le informará a este, por ejemplo, ahora lo veremos, ¿no? De cómo llegar a esta red 20/24, pero cuando le informe, este automáticamente la métrica la incrementará en 1, porque para él supone 2 pasos, en cambio para el otro supone un único paso. ¿Sí? Es decir, la métrica es un valor que se va actualizando conforme las rutas se van propagando y se van ajustando de acuerdo a la visión particular que tiene un router, ¿de acuerdo? Para llegar a una determinada red. Es acumulativa. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? ¿Vale? Bueno, aquí en este router de aquí pasaría lo mismo, ¿vale? Fijaros que este router de aquí, por ejemplo, para llegar a la red 3.0, que sería la de abajo, ¿no? ¿Por cuántos equipos de capa 3 pasa? Por 3, ¿no? 1, 2 y 3. En cambio, para este serán 4. Aquí es sencillo porque la métrica es simplemente el número de routers, ¿vale? No hay mayor historia, ¿vale? En cambio, pues si vais viendo aquí, serán 2. ¿Sí? La 3.0 serán, a ver, aquí, perdón, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde estoy? Ah, no, aquí será 1, perdón, que será este, aquí serán 2, ¿vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Vale? Aunque se quiera alcanzar un destino de otra red, sería lo mismo, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? O sea, que cuando cambias de red, obviamente saltas de un router a otro. Da igual, si yo ahora aquí evidentemente cambiase el rango de red, tendría que actualizar el parámetro network en este router, pero el número de saltos para llegar a esa red sería lo mismo, el número de equipos de capa 3, ¿vale? Importante, RIP tiene en cuenta como métrica los números, los equipos de capa 3 por lo que va a pasar el paquete. Y esa métrica, y eso es aplicable, lo voy a decir ahora, a cualquier protocolo de enrutamiento, dinámico, es acumulativa. ¿Sí? Conforme voy dando un paso más y voy yendo a otro router, para ese router tiene un coste o una métrica superior todavía. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué más os quería comentar ahora? Limitaciones que tiene esto, ¿vale? Si vais a los apuntes... Espera, voy a quitar esto. ¿Cómo se quita la pantalla? Venga. Esto no es mío. ¿Vale? Fijaros que dice aquí, ¿no? RIP utiliza el conteo de saltos, los equipos de capa 3, como métrica, ¿vale? Ojo con esto. El conteo de saltos mayores que 15 son inalcanzables. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto significa lo siguiente. Imaginaros que entre un router y una red hay 16 routers por el medio. Lo que explicaste que el paquete se perdía. No. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí en este caso? ¿Vale? Ocurre lo siguiente. Imaginaos que hay 16 routers, ¿vale? Entre esta red de aquí y este router, imaginaos que hay 16. Aquí hay 2 solo, ¿no? Pero imaginaos que hay 16. Para este supondría una métrica de 1, ¿no? Para el siguiente de 2, para el siguiente de 3, para el siguiente de 4, para el siguiente de 5. Hasta habría uno que tendría métrica 15. Cuando ese de métrica 15 tuviese que informar a este de esa red, este lo incrementaría y lo pondría una métrica de... Pues eso no se puede en RIP. O sea, como máximo acepta redes que están separadas, ¿de acuerdo? Hasta 15 saltos, hasta 15 equipos de capa 3. ¿Por qué? Pues la definición del protocolo, ¿vale? Entonces la lectura de esto es, a ver, es raro que entre dos redes haya 15 routers
podría ser, pero es raro. ¿Sí? Si eso ocurre, en una red grande, por ejemplo, RIP versión 2, ¿pensáis que es un protocolo óptimo? Por ejemplo, en Internet. No, porque ahí sí que es probable, ¿de acuerdo?, que hayan 15 equipos, o puede haber 15 equipos, ¿de acuerdo?, entre redes, ¿sí? Pero una red de una corporación, pues como hemos hablado antes, de la SEAT, o de la Generalitat, o cualquiera de estas, ¿vale?, que son redes grandes, corporativas, es raro que esto ocurra, ¿vale? ¿Sí? Además, fijaros, desde el punto de vista de la métrica, si yo, aquí porque tienen todos los enlaces el mismo ancho de banda, ¿no? ¿Vale? Y porque evidentemente no hay redundancia, no es un ejemplo bueno, ¿no? Pero si yo tuviera una red redundante, es decir, con varios routers por en medio, que me permitiesen varios caminos para ir a redes diferentes, y los anchos de banda de los enlaces WAN fueran diferentes, uno de 1 mega, otro de 2, otro de 5, otro de 7, ¿pensáis que el protocolo RIP versión 2 o RIP versión 1 daría igual? ¿Sería un protocolo bueno para utilizar dentro de ese entorno? Es que no. ¿Por qué? ¿Alguien sabría decirme por qué? No, no tienes por qué, no me lo he explicado todavía, ¿eh? Fijaros, RIP que tiene en cuenta para ir a la mejor sitio, el número de routers, ¿no? Por el cual atraviesa. Que yo tenga un ancho de banda de 1K o de 1 mega, a RIP se la rempampifla. No tiene en cuenta eso, ¿entendéis o no? Para decidir el mejor camino, ¿vale? ¿Sí? ¿Se ve la idea o no? Es como decir, oye, ¿por qué tengo que ir de este pueblo a este otro pueblo? ¿Sí? Bueno, pues voy a ir por este camino porque paso por un pueblo solo. ¿Sí? Igual, si voy por otro camino, pasaré por 3 pueblos. Pero, ojo, que si voy por el camino de 3 pueblos, puedo ir a 120 por la autopista. Mientras que si voy por el camino de un pueblo, igual no puedo pasar de 50 porque voy por zona, yo sé. ¿Entendemos la idea o no? Es decir, cuando trabajamos con un entorno en donde hay redundancia, donde los anchos de banda son diferentes, etcétera, RIP versión 2 se queda corto, ¿de acuerdo? Se queda corto, ¿vale? Habría que utilizar un protocolo de routing, ¿de acuerdo?, que tuviese en cuenta esos aspectos de la red, ¿vale? El ancho de banda, por ejemplo, eso con OSPF pasa, o con XRP también pasa, ¿vale? ¿Qué más? Vale. Dice, se transmiten mensajes cada 30 segundos. Vamos a verlo. ¿Qué puedo hacer yo en un router Cisco para ver qué mensajes se están intercambiando, ¿no? Desde el punto de vista RIP, ¿vale? Pues fijaros. Venís al router y vamos a aprender un comando nuevo, enable, y ponéis el comando debug IP, y de hecho, fijaros, esto sirve para cualquier o para otros protocolos también, ¿de acuerdo? Pero en este caso vamos a poner debug IP RIP, ¿vale? Y lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Acordaros que cada 30 segundos esto se va, o va a recibir información o él mismo va a enviar, ¿vale? Vamos a dejarlo un poco, ¿vale? Que vaya haciendo. Sí, a cada uno, pues en función de lo que tenga, ¿de acuerdo? Le saldrá una cosa, le saldrá otra, ¿vale? Dejar un poquito, ¿vale? Y ahora analizaremos la... Venga. Vale, venga. Vamos a quitar esto, ¿vale? Porque si no estaría saliendo mensajes todo el rato, ¿vale? Para quitarlo sería un debug IP-RIP o un debug all, ¿vale? Cualquier proceso de debugación que tuvieses activo, lo quitaría, ¿vale? Y vamos un poco a analizar los mensajes que nos ha ido dando esto, ¿vale? Para que entendáis qué es lo que está pasando, ¿vale? Estamos en este router de aquí, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿qué tenemos aquí en este dispositivo? Mirad, me está diciendo que este router, ha recibido, ¿vale? El primer mensaje que tengo aquí, vas a ir uno por uno, ¿vale? Ha recibido una cosa o una actualización, ¿no? Versión 2, ¿de qué router? Del 3.66, ¿vale?
El 366, ¿quién es? Este de aquí, ¿verdad? El de arriba, ¿no? En la serial 010, en esta interfaz serial suyo, ¿sí? ¿Y qué le dice el 360, este router de aquí arriba? Le está diciendo cómo llegar a qué redes. A la 20/24 y a la 3.72. 20/24 y 3.72. ¿Vemos la idea o no? Él sabe cómo llegar a esta red porque la tiene directamente conectada y se le envía mediante RIP a este dispositivo. ¿Sí? Y además él sabe cómo llegar a esta red de aquí porque se le ha dicho este router. Por lo tanto, él con esta información la está enviando a este router de aquí. Y le está diciendo además, o este router ya le está informando, fijaros que la métrica ya está actualizada. A la 20/24, ¿cuántos saltos hay? 1 y 2. Y a esta, solamente 1. ¿Vale? Ahora fijaros. ¿Qué hace mi router? Envía. ¿Vale? ¿Qué envía? Actualizaciones. Este router de aquí, ¿eh? Ya, ahora no recibe, ahora le envía. ¿Vale? Actualizaciones versión 2. Fijaros, ¿qué es esto de aquí? Esto os pregunta también de examen, tranquilamente. Es una IP de multicast. Es la IP de destino, ¿de acuerdo? Que tienen los paquetes, digamos, IP que contienen actualización digamos, de RIP versión 2. Es decir, cuando un router recibe un paquete IP cuya IP de destino es la 224.0.0.9, él sabe que es un paquete para, si tiene ejecutado él RIP versión 2, es un paquete para su proceso RIP versión 2. Lo se encapsula y la información que va a encontrar ahí es información de enrutamiento. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Y qué hace? La envía por la faz Ethernet, ¿no? Es decir, la está sacando por aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿De qué está informando? De cómo llegar a la red 2.0, a la 3.0, a la 364. Es decir, de todas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De todas las que tiene aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y además está informando con una métrica ya actualizada. ¿De acuerdo? Con una métrica incrementada. ¿Vale? También mi router, acordaros, está enviando información, porque envía información por todas las interfaces. ¿Vale? Está enviando información de cómo llegar, aquí veis, por la serie 01, que sería esta de aquí arriba, de cómo llegar a 1, 2, 3 y 4, que serían estas redes de abajo. 1, 2, 3 y 4. Este router le está diciendo a este cómo llegar a estas 4 redes que tiene aquí. Sí, mira. Le está diciendo... 00/23, 30/26, 68 y 76. No, le está diciendo cómo llegar a las 2/30 de la derecha y a las 2 LAN de la derecha, ¿no? Las que no tiene directamente conectadas. Este router está informando a este, ¿sí? Porque fíjate, vale, sí. le está informando por la serie al 010, ¿sí? Cómo llegar a estas 4 redes que tenéis aquí. Todas las que ese router no tiene. Ahora explicaremos por qué. ¿Y por qué no informa de todas, no? Ahora veréis por qué. Es una cosa que se llama horizonte dividido. ¿Vale? Ahora comentaremos. Y además mi router también informa, ¿veis? Por la serie al 000, ¿sí? De cómo llegar a qué redes. Está informando a este. De cómo llegar a esta y a esta. Será a 3. ¿Vale? Vamos a verlo. A ver. Perdón, ya esta. Ya a la que tiene directamente conectada. 4. ¿Vale? 1, 2, 3 y 4. O sea, que cuando mi router informa, fijaros, por todas las interfaces, pero no informa por todas las interfaces igual. ¿Esto por qué es? Y es lo que se llama, lo que he comentado antes, horizonte dividido, ¿no? Fijaros. Es un concepto sencillo, ¿eh? No tiene mayor historia, ¿vale? Vamos a ver. Este router de aquí, ¿sí? ¿Por dónde, o quién le va a decir cómo llegar a esta y a esta red de aquí?
Esto de arriba, ¿no? ¿Tiene sentido que yo le diga a este router cómo llegar a estas redes que tengo aquí? Es como si yo le pregunto a alguien, oye, para ir a, yo no sé, para ir a Sant Just Desvern, ¿qué hago? Y me dice, mira, pues ves por aquí, ves por allá, ves por aquí, ves por allá, tal, y sigue este camino. Y yo, al cabo de 30 segundos, le digo a él lo que tiene que hacer para ir donde él me está informando. Eso, el hecho de que yo no le informe a una persona, ¿no? Por dónde ha de ir sabiendo el camino, si hacemos la equivalencia, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de routers, se llama horizonte dividido. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a informar, ¿no? Si por un enlace me han dicho cómo llegar a una red, lo que yo no voy a informar es, en sentido contrario, por ese enlace, cómo llegar a esa red. Eso se hace, ¿de acuerdo? Para evitar lo que se llaman bucles de enrutamiento a nivel IP. ¿De acuerdo? Para evitar que haya o que las tablas de enrutamiento de los dispositivos estén corruptas. Esto puede pasar, ¿de acuerdo? Si esa técnica, si esto se hiciese, esto podría ocurrir. Entonces, la idea, repito, ¿cuál es la idea? La idea es hacer, ¿de acuerdo? Que por donde te están informando, ¿sí? De cómo llegar a ciertas redes, tú no informes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? En este router lo veis claro. Cuando actualiza y envía información por aquí, va a enviar información de cómo llegar a qué redes. A esta, a esta, a esta y a esta. Pero no va a enviar información de cómo llegar ni a esta ni a esta, porque a través de ese camino, pero en sentido contrario, le han informado a él. ¿Se entiende esto o no? Es como este router de aquí. Este router de aquí va a informar a este router cómo llegar a esta red que tiene directamente conectada. Exacto, no. ¿Vale? ¿Se ve la idea o no? ¿De acuerdo? Eso se llama horizonte dividido. Y es el motivo, y de hecho os insto a que lo miréis un poco en casa con más detenimiento, hagáis un debug IP-RIP en los routers y vayáis analizando lo que estoy diciendo, ¿vale? Por el cual, cuando un router actualiza, ¿de acuerdo? No siempre actualiza la misma información por todos los enlaces, sino informa de aquellas rutas por las cuales a través de ese enlace él no ha sido informado. ¿Vale? Eso se llama, repito, horizonte dividido o split horizon, que lo podéis ver, ¿de acuerdo? En los manuales de Cisco. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Entonces, fijaros, ¿vale? Repito, esto de aquí que yo acabo de hacer, os aconsejaría que lo hicierais en cada router, ¿de acuerdo? Hicierais un debug IP-RIP y un poco analizarais eso y vierais lo que os estoy diciendo, porque entenderíais bien, ¿de acuerdo? Cómo funciona el protocolo RIP versión 2 y qué es esto además del horizonte dividido, ¿vale? Entonces, fijaros, de este router de aquí, ¿vale? Y esto será el último comando que hagamos hoy, ¿vale? Mirad lo siguiente. ¿Veis esto de aquí donde está? Aquí hemos puesto esto. Vale. Este router de aquí, fijaros, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Que envía información, ¿verdad? Mi router. Y envía información, hemos dicho, por la fase Ethernet 00, ¿no? Está sacando todas estas rutas, ¿verdad? Por aquí la está metiendo en la LAN, ¿no? ¿Sí? Mi pregunta es, ¿hay algún equipo en la LAN de capa 3 que pueda coger esa tabla para hacer algo? ¿Hay algún router? ¿Hay algún equipo que esté escuchando RIP versión 2, ese proceso? ¿Esa información que yo estoy enviando a la LAN es necesaria? No es necesario. ¿Vemos la idea o no? Pues hay un comando, fijaros que esto es la fase Ethernet 00, ¿vale? Que es este, que me permite poner, o permite que una interfaz, ¿de acuerdo?, participe del proceso RIP versión 2, es decir, en este caso la fase Ethernet podría escuchar peticiones RIP versión 2, ¿vale? Pero este comando le está diciendo que por esa interfaz fase Ethernet no envía actualizaciones. Porque no hacen falta. No es necesario. ¿Sí? ¿Vale? Vamos a ver la consecuencia de esto. Hacemos otra vez debug IP-RIP y vamos a ver que cuando envíe,
por la fase Ethernet no va a enviar nada. Enviará por todas las interfaces menos por la fase Ethernet. ¿Vale? Entonces tú lo harías en los 3 de cada esquina, ¿no? Eso es. En cada router que tenga una LAN, por defecto, pondría un PASIX. Pero no solamente para el protocolo RIP, sino para cualquier otro protocolo de enrutamiento también dinámico. ¿Vale? ¿Veis? Está enviando, perdón, está recibiendo, ¿vale? Ahora cuando ponga sending. Esto es para que los equipos finales no reciban el tráfico cada 30 segundos. Eso es. Eso es. ¿Vale? Fijaros que estoy enviando por la serial 000, que es la de abajo, ¿vale? Ahora estoy enviando también por la serial 010, que es la de arriba, pero veréis que no enviaré por la fase Ethernet, que era lo que salía antes. Ahora saldrá un receive de alguna otra máquina que yo habré recibido, pero no pondremos un sending fase Ethernet 00. ¿Veis? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? ¿Preguntan hasta aquí? ¿No? Pues venga, lo vamos a dejar aquí. Tenéis... Yo lo que haría sería coger el vídeo, mirar el vídeo, repasar un poco los conceptos que hemos hecho hoy, ¿de acuerdo? Si hace falta inventaros esta topología de red y con esa topología de red vosotros mismos, ¿de acuerdo? A probar o poner a prueba los conceptos que habéis hecho, ¿vale? Y es la manera de asimilar bien el protocolo de enrutamiento RIP versión 2 cómo trabaja. Falta por ver algunas cosas que lo veremos en la siguiente sesión, ¿vale? El jueves, ¿ok? ¿Vale? Pues venga.